Oración familiar no tempo de Advento e Nadal. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz, sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz. El camino sin ti es tan largo y tu llanto acoge mi dolor. Tu palabra acalla mi miedo y tu grito se expresa en mi canto. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz. No nome do Pai, e do Fillo, e do Espírito Santo. Amén. Xesús, xa estamos rematando este tempo de Nadal. Hoxe celebramos o Día dos Reis ou de Epifanía. Os magos veñen de terras lonxanas guiados por unha estrela para poder descubrir a luz do mundo. E como a recoñecemento, preséntanche os seus mellores agasallos: ouro, incenso e mirra. Nestas barriñas de incenso que colocamos, queremos significar o bo recendo da nosa vida. Miramos a nosa vida. Hai moitos como Herodes que non queren que Xesús reine, que reine no noso corazón, nas nosas familias e na nosa sociedade, porque iso suporía que se acabe o seu reino. Hai tantos Herodes que queren matar ao Deus do reino en min. Cuáles son os principais Herodes, enemigos de que poida atoparte? As presas, a comodidade, o ruido, a superficialidade, as modas, o ambiente, só cartos e as cousas. Os magos, despois de atopar a Xesús, volveron por a súa terra por outro camiño. Cal é o teu camiño? Que nos di Xesús? Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea, en el tiempo del rey Herodes, magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Después de haber convocado a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, preguntó por el lugar donde había de nacer el Cristo. En Belén,
de Judea. Respondieron: porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la menor entre los principales clanes de Judá? Porque de ti saldrá el caudillo, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos, y por sus datos precisó el tiempo de aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, les dijo: Id e indagad cuidadosamente sobre el niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo, para que vaya yo a adorarlo también. Ellos, después de escuchar al rey, se pusieron en camino, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, de incienso y de mirra. Es precioso, bonito. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Agora colocamos no lugar preparado os reis magos do Belén. Oramos. Para que vayamos por camiños que nos leven a ti, Jesús. Alúmanos coa túa estrela. Para que nos comprometamos na defensa dos dereitos do neno e da nena. Alúmanos coa túa estrela. Para que como os magos camiñemos sempre como familia unida, en parroquia e en comunidade, porque sós perderémonos. Alúmanos coa túa estrela. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Actuamos. Pensa nunha acción para esta semana.